acudimos a Gálatas. Y aquí nos quedamos en el capítulo 3, pues a ver de dónde empezamos. Desde el versículo 16, y terminamos el capítulo, la lectura. Desde el versículo 16, capítulo 3 de Gálatas, desde el versículo 16 hasta el final. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Volvemos a ponernos en esta discusión del apóstol que es tan relevante para nosotros en nuestros días. Ya mencioné el pasado domingo. Tengamos en cuenta que el apóstol está hablando a gente que decía, y muchos creían de verdad, pero en un contexto cristiano, en un contexto donde el problema era saber cómo salva Cristo. Eso es un contexto que hoy también nos encontraríamos donde vivimos, donde esté el catolicismo romano, donde haya iglesias evangélicas, donde haya de alguna manera una cultura cristiana, de algún modo el lenguaje sería válido. Pero también nos podíamos encontrar un contexto donde el cristianismo no es ni siquiera conocido. Pues entonces ahí esta discusión, a ver cómo la hacíamos, no tendría sentido. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros podemos defender la verdad del Evangelio de la gracia, pero también sabiendo quién está delante en el argumento. Y en este caso el argumento lo plantean no para negar que haya una salvación, no para negar a Cristo propiamente. Es decir, es un planteamiento que se hace en defensa de la fe y en defensa del cristianismo. Por eso hemos advertido tantas veces, cuidado, porque nos podemos encontrar con gente hoy que está defendiendo el cristianismo y que lo está defendiendo honradamente y sinceramente y que está pretendiendo poner ahí una verdad frente a falsificaciones que, según el Cristo que traigan y según cómo lo estén expresando, entrarían en lo que los gálatas estaban haciendo. No en lo mismo exactamente, porque hoy difícilmente, aunque hay de todo, pero difícilmente encontraríamos a un grupo que nos viniera a decir, no, mira, para ser salvos tenéis que volver otra vez a estos ritos judíos, como es la circuncisión, como son las costumbres del judaísmo, que es verdad, eso antes no se podía cumplir y no tenía sentido, pero ahora que ya sois salvos y tenéis el poder del Espíritu, con el poder del Espíritu ya podéis cumplir la ley. Por lo tanto, alto ahí, ahora sí tenéis que cumplirla,
porque antes tendréis la excusa de que como estabais muertos, pues no teníais que cumplirla. Pero ahora que ya estáis vivos, sí tenéis el poder para cumplirla. Cuidado ahí, que estas frases pueden ser verdad en un sentido, es decir, pues sí, ahora, como el apóstol Pablo, todos nosotros podemos confesar, mira que yo me deleito en la ley de Dios, y eso es verdad, y no es una falsificación, y eso no es un fariseísmo. Yo cuando estaba muerto no podía hacerlo, esa realidad no estaba conmigo, y ahora sí, pero ahora también dice el apóstol, sin embargo todavía conservo en mi naturaleza una disposición al pecado, un ímpetu al pecado, una inclinación que, caramba, pues me hace vivir una situación en la que tengo que clamar, miserable de mí, porque con este cuerpo, mientras que esté aquí, tengo esa condición de que también cometo transgresión de la ley. Todo eso lo podemos asegurar, pero en los Gálatas lo que se estaba proponiendo es que en la nueva situación no se podía ya uno olvidar de la ley y de los ritos, porque alguno podría decir, bueno, no nos olvidemos de la ley porque no estaría bien, ahora de los ritos sí, pero otros te dirían, bueno, ¿y quién eres tú para quitar eso? Porque Dios lo dio junto. Dios no partió allí un trozo de ley para una cosa y otro para otra, no pintó de un color unas palabras y otras de otro, no, sino que lo dio junto. Por lo tanto, esos ritos, y fijaos que nada más y nada menos que la circuncisión, pues eso era una señal extraordinaria en ese momento, y era un símbolo que nadie podía quitar. En algunos casos se dice que para siempre fue dado. Por lo tanto, ahora que ya somos creyentes y que tenemos el nuevo nacimiento, pues esas cosas hay que guardarlas. Si ya lo tendríamos que guardar antes, ahora con más razón. Y Pablo dice, pues no, porque ese planteamiento quita la obra de Cristo, quita su condición. Y reitero que eso no lo vamos a encontrar hoy, nadie nos va a decir, oye, que para vosotros ser buenos creyentes o creyentes que permanezcáis siéndolo, tenéis que circuncidaros y guardar algunos ritos de la ley de Moisés. Eso hoy normalmente no se dice. Habrá alguien que lo mismo se le ocurre. Pero hay otras cuestiones. En vez de un rito de la circuncisión, lo mismo alguien te viene y te establece el rito del bautismo, por ejemplo, o alguna otra cuestión de conducta o de situación. Pues con el apóstol podemos decir, ese camino es un camino que se aparta, que se sale de la gracia de Cristo y de la gracia de Dios. Hay que tener eso en cuenta. Pero el apóstol, que tiene en cuenta a la gente que está allí, pues habla una verdad que nosotros podemos usarla, aunque no tengamos claramente a nadie hoy que diga exactamente lo que decían los Gálatas. Y que las enseñanzas han ido variando, claro. Pero con esta carta podemos afirmar nuestra fe y estar en disposición también de rechazar aquello que se presenta como defensa de la fe, pero que al mismo tiempo puede descubrirse que es una negación o una destrucción de esa fe, con el agravante de que aquí la dificultad es mayor, porque si uno claramente viene por fuera, pensada en otra religión que no sea la cristiana, y viene y te dice, oye, que tenéis que convertiros a no sé qué, al budismo, a cualquier cosa, y eso por la fuerza, pues hombre, ahí tendríamos ya claramente una diferencia, veríamos claramente la pinta del que viene en contra del cristianismo o en contra de la salvación. Pero el problema es cuando eso viene ya vestido de propio cristianismo. Esta es una situación de dificultad, de tal dificultad que de vez en cuando en estos comentarios tenemos que acudir a esa sala especial de sostén y de apoyo en la cual decimos, Señor, aquí estoy solo y estoy perdido, porque ya puedo saber lo que sepa, ya puedo tener la disposición que tenga, si tú me sueltas caigo, porque estos Gálatas tenían de todo. Ya hemos dicho, tenían de todo, no les faltaba de nada, y sin embargo habían caído.
Es más, habían caído, entre otras razones, porque algunos de los pilares de la propia Iglesia habían estado allí sin decir nada. El caso de Pedro, o diciendo con sus obras cosas que dejaban mucho que decir. El caso de Pedro, el caso de Bernabé. Entonces, en una situación así podemos decir, Señor, es que no podemos librarnos, solo si tú nos guardas. Y eso es lo que el apóstol está animando a los gálatas a que se den cuenta también, de que la preservación, el ser conservados como creyentes, eso está hecho ya en la misma obra de salvación. Aquel que está revestido de Cristo, aquel que tiene a Cristo, a quien le ha sido dado el Salvador, dice Pablo, mira, eso ya significa una cosa. Tú no puedes venir ahora a cambiar esa situación. Y recuerda, esta situación es que aquel que está bautizado, aquel que está en Cristo, aquel que está incorporado a Cristo, ahora veremos ese término bautismo que puede significar, pues el que tiene a Cristo, y eso es lo que tenéis, Cristo está en vosotros, esa es la salvación, pues tiene todo lo de Cristo. De Cristo está revestido. De tal manera que incluso cuando se quiere medir la situación, resulta que tú eres mujer, pero tienes a Cristo. Bueno, pues ya la condición de mujer no es lo que prima, sino que tienes a Cristo. Tú eres esclavo o esclava. Bueno, pues esa es una condición social extraordinaria. Tú no tienes ni voluntad, no tienes ni nada, tú no tienes nada que ofrecer, porque tú eres una persona que está totalmente en servidumbre y contigo pueden hacer lo que quieran. Por muchas leyes que haya sobre los esclavos, contigo al final pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, si Cristo está contigo y tú estás en Cristo, ya no eres esclavo en ese sentido. Ya lo importante no es que seas esclavo, que eres libre, que eres judío, que eres gentil, eso ya no es relevante. Ahora hay una nueva creación y ya todo lo anterior ha pasado. Esa es la situación. Por lo tanto, no me vengas a poner ahí algo que corresponde a una situación concreta como si fuera imprescindible para conservar esa condición de estar en Cristo. No me traigas nada. Y eso lo podemos decir nosotros ahora también. Oye, que estos querían traer la circuncisión, querían traer algún rito de la ley, ahora eso no me lo traen, pero me traen otras cosas. Pues lo mismo digo, no me traigas nada, tráeme a Cristo y eso es suficiente. Y no me digas luego que Cristo no es suficiente si no se le pone al lado alguna otra cuestión. Esto hay que dejarlo así de claro, y el apóstol lo dice con esta expresión: aquel que ha sido, o cuando habéis sido bautizados en Cristo. Ser bautizados en Cristo, no tienen en principio conexión con el bautismo físico. Una persona puede ser salva por Cristo y no haber recibido el agua del bautismo. Eso es evidente. El agua del bautismo no es un mecanismo de salvación. Tiene el significado de ese bautismo en Cristo, claro que sí. Es decir, tiene su importancia, porque lo que se dice en ese acto de derramar agua sobre una persona, sobre un niño, sobre un adulto, etcétera, o derramar, o como sea el acto que se haga, porque eso sería irrelevante. Es decir, la cuestión es que haya agua y que eso indique que es Cristo el Salvador. Fijaos, qué cosa más sencilla, y a veces la gente lo ha complicado tanto. El bautismo indica que Cristo es el Salvador y que Él ha hecho una obra perfecta. Eso es lo que significa el bautismo físico, digamos, o temporal. Y eso lo podemos recibir de una manera, de otra, y lo podemos recordar. O sea, cuando recuerda uno o ve un bautismo, pues uno está ahí contemplando cómo el Señor ha dejado incluso ese símbolo entre los suyos para indicar que Cristo ha hecho la salvación completa, que antes estaba muerto y ahora se está vivo, y que estamos unidos a Él, unidos en la cruz, que luego hemos sido enterrados con Él, hemos muerto y hemos sido enterrados con Él, y que luego hemos resucitado con Él. Eso es lo que el bautismo significa.
Fijaos qué sencillo y qué fundamental. ¿Qué tiene que ver luego, lo mismo que en el Evangelio de la Gracia, que eso es así y está completo, qué tiene que ver luego que venga alguien y diga, no, pero eso solo vale si tú haces no sé qué, de aceptarlo? Por eso, para algunos, el bautismo incluso externo, tiene que ser de adultos, porque se asume que la obra de Cristo solo puede aplicarse si hay algo en el recipiente, en el receptor, para que responda o para que haga algo. Y por eso estas personas niegan la posibilidad de que el bautismo se aplique a un niño, porque te dicen, es que el niño no entiende. Hijo, el que no entiende eres tú de lo que el bautismo significa. La circuncisión, ¿a quién se hacía? Al adulto cuando era menester y cuando era necesario, porque entraba alguien al pueblo siendo adulto, pero los que estaban en el pueblo la recibían cuando chicos. Y eso es así con todos los ritos. Eso es evidente. ¿Y qué entendían los judíos pequeñitos? No entendían, pero si es que el que tiene que entender es el pueblo, aquel que realiza eso, y el significado, pues ellos lo entenderán. Oye, estaban celebrando la Pascua, y en esa misma celebración se instruía a los más pequeños de qué significaba, pero en la celebración no se les instruía en qué significaba, y luego cuando cumplían 14, 15 o 19 años se les dejaba participar, sino que la propia participación era la enseñanza. Tú estarás con tus hijos, harás esto, tomarás estas hierbas amargas y tal, y entonces le dirá, mira, sí, nosotros éramos esclavos en Egipto y ahora estamos aquí, hemos sido sacados. Es decir, en la participación estaba la propia instrucción. Y eso es lo que reafirmamos continuamente nosotros. Cuando estamos celebrando la Santa Cena, pues mira, todos nosotros estamos recordando lo que somos, cómo el Señor nos ha redimido, y al final estamos recordando la obra de Dios. La Santa Cena o el bautismo no recuerda ni significa la obra del receptor, sino la obra de Dios que nos ha sido dada. Por lo tanto, la circuncisión y el bautismo en ese sentido se unifican. Y hemos leído en la carta a los Colosenses cómo precisamente se dice esto. Y es claro, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea que cada cristiano también ha recibido la circuncisión. Lo que significaba la circuncisión de echar de nosotros el pecado, la muerte, y de recibir la vida, de estar en una nueva situación delante de Dios, que es lo que la circuncisión significaba, aunque solo se podía hacer en el varón, lógicamente. Bueno, pues eso lo ha recibido ahora cada creyente, sea hombre o mujer, porque el significado lo tiene cada uno, aunque físicamente solo el varón pudiera recibirla. Pues bien, en él también fuisteis circuncidados todos los creyentes, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, esta unión, esta condición de estar con Él. Sepultados con Él en el bautismo. Es decir, que el apóstol tiene estas dos ideas unidas cuando se explica la circuncisión o cuando se explica el bautismo. Como ahora la circuncisión no está, el bautismo es el que recoge ese significado. ¿Pero qué significado? El significado de que la obra es perfecta en Cristo para todos nosotros, hombre o mujer, esclavo o libre, judío o gentil. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. El poder de la fe, que aquí se indica, no es el poder de la fe que tenga un ser humano. El poder de la fe, la salvación por la fe, el camino de la fe, etcétera,
hasta que venga la fe, como nos dice en la carta a los Gálatas, tiene que ver con la obra del Señor. La fe no es una acción específica de un individuo en un momento determinado. Eso puede ser pues un acto de creencia que uno puede tener o no tener, pues claro, en la vida está llena, la vida de cada uno pues está llena de esas circunstancias en las que uno puede querer una cosa u otra, las que sean. Pero cuando se habla de la fe, de la salvación, esa es una fe que es completa. La fe no es algo que tiene el creyente aparte, como si tuviera ahí una especie de llave o una especie de artilugio. No, es algo que afecta a todo el ser humano. Lo mismo que el bautismo, lo mismo que cualquier parte de la salvación. Y esa es la fe, el poder de Dios, por el cual esa condición de creyentes nos ha sido dada. Y ahora que nos ha sido dada, pues tenemos esta extraordinaria que siempre tendríamos que recordar, y recordarla con un elemento de gratitud superior, es decir, sería lo máximo que el creyente pudiera tener, que el ser humano pudiera tener en su condición de creyente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que esta condición que nos ha sido dada, esta fe en Cristo Jesús, esta condición que, reitero, no es un acto de una persona en un momento dado, porque claramente nosotros como creyentes, pues hay momentos en los que en una circunstancia podemos tirar por un sitio y por otro, hacer una cosa u otra, y creemos en algo que el Señor ha dicho, mal o bien, y entonces actuamos. Esa es una acción normal de los creyentes. También digo, ese modelo es del ser humano. El ser humano también funciona así porque cree cosas. Uno invierte en unas preferentes porque creyó que ahí tenía más dinero. Luego le vino la ruina, pero bueno, creyó que tenía más dinero. ¿Y por qué creyó? Porque alguien mencionó, vio un anuncio o vio a otro que metía allí el dinero en ese saco. Y él creyó. Es decir, que la condición de hacer algo por creer algo, eso es algo humano. Pero la fe en Cristo Jesús, esto es una realidad dada. Es una realidad que viene con la salvación. No confundamos este dato. Cuando se dice, nosotros somos salvos por la fe, como si la fe fuera un instrumento o algo que está fuera y que la salvación está ahí. Esto se pone también a veces como ejemplo para la gracia. La gracia de Dios está aquí, te lo ofrece todo, pero luego alguien, no la Biblia, no Cristo, no el Espíritu Santo, pero alguien, estos falsos maestros han puesto aparte de, digamos, de esa bola, de la gracia, de esa cúpula, de ese elemento, como queráis, de ese saco donde está la gracia de Dios, resulta que han puesto ahí, fuera de eso, algo como creer, aceptar, etcétera. Entonces resulta que tú dices, bueno, ¿y eso a qué pertenece? Porque si no está dentro, ¿dónde está? Y esa es la falsificación del Evangelio, que mucha gente presume, te dice, solo la gracia, solo la fe, tal y cual, pero te la ponen aparte. No, mire usted, es que en la gracia, en la salvación, está dentro esa fe, el creer, y además eso es algo paulatino. ¿Es que nosotros creemos ahora lo mismo que hace 10 años? Evidentemente no. Nosotros hace 10 años podíamos entender cosas que ahora decimos, oye, pues yo estaba equivocado, por ejemplo, o yo he matizado eso, o yo pensé que era así, ahora me he enterado que no, y no pasa nada. Nuestra expresión, nuestra vivencia de ser hijos de Dios, eso, pues anda que no. El apóstol dice, y lo veremos en otro momento, cuando el heredero es niño, cuando estamos en una condición inicial, pues estamos ahí medio perdidos, no sabemos, no tenemos idea, pero ya somos del Señor. Y eso es lo que Él ha hecho y lo que nos dice que Él ha hecho. Y eso es lo que vale, no lo que nosotros tenemos o podemos aportar, sino lo que nos dice el Señor. Y eso solo se produce por creer, y vamos creyendo eso.
Y esa es la vida del creyente, la vida de la fe, que creemos estas cuestiones. Y efectivamente en esta cuestión sustancial está algo que Pablo le pone a los Gálatas. Vamos a ver, vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahora lo explica, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Reitero, esta es una obra que no tiene que ver con el bautismo físico, que también eso significa este bautismo, es decir, esta incorporación, este ser puestos juntamente con, este ser metidos en el mismo sitio, en la circuncisión de Cristo o en el bautismo de Cristo. Esta es una realidad de incorporación. Por eso, en algún lugar hay esa expresión extraña que se dice que fueron bautizados en Moisés. Cuando se habla del pueblo de Israel que sale de Egipto y que pasa por todas esas peripecias y circunstancias, hay esa expresión extraña de decir fueron bautizados en Moisés y en la nube. Es una realidad que no es física, sino de representación, fueron incorporados, estaban con él. Es decir, ese bautismo significa unión, estar puestos con, ser contados en un sitio. Ese es el bautismo. El bautismo que hemos de recibir, el estar en un ministerio, el estar en una condición. Cristo habla de su propia muerte como un bautismo también en ese sentido, porque esto era una identificación. Pues bueno, lo que el apóstol está diciendo, todo aquel que ha sido identificado en Cristo, o bautizado en Cristo, o puesto por el Señor en Cristo, o elegido en Cristo, todas estas indicaciones serían igual, se refieren a lo mismo. De Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Esta es la nueva condición y por eso somos hijos de Dios. Y esta es la condición suprema. Y ahora el apóstol más o menos les está diciendo, les está poniendo esta incongruencia delante. Y si sois hijos, ahora ¿me vais a venir con cosas de los esclavos? ¿Me vais a venir con cosas de la esclavitud y de la muerte? Pero si vosotros sois hijos y sois herederos. Es más, el ejemplo que se ha puesto es, todos estábamos en esa condición bajo el pecado, etcétera, pues hasta que viniera la simiente. Pero en esa condición de la ley, esos elementos de la ley de Dios, de los ritos, de todo lo que él declara en lo que se llama la ley de Moisés, que son muchas cosas, por cierto, y que nadie debería de coger una y soltar otra, o toda o nada, ¿no? Porque precisamente ese es el planteamiento de la Escritura. Bueno, pues el apóstol dice, eso indicó que los herederos, durante ese tiempo, pues estaban bajo un tutor, estaban puestos ahí guardados, y realmente, mientras que eran niños, pues uno los veía y oye, ahí el niño y el otro eran llevados por el tutor le daba de comer o no, el tutor hacía con ellos lo que quería. En este sentido, ellos eran los herederos, pero eran igual que un esclavo. No tenían ninguna condición de estar sobre aquel que los cuidaba. Pero nosotros ahora, dice Pablo, ¿qué sentido tiene que queramos ponernos en esa condición? Pero si ya la simiente ha venido. Por lo tanto, todo lo que estaba hecho antes sirvió para algo, para lo que el Señor dispuso, pero no me conserves eso ahora, porque ¿qué sentido tiene si nosotros ya somos herederos? Pero alguno, y este es el gran problema siempre de querer reconvenir al Señor y decirle no hagas esto o no hagas aquello, ¿no? De ninguna manera. Esta es la idea humana siempre. Algunos, y esto lo he dicho varias veces, pero yo creo que hay que repetirlo, a algunos se les ha ocurrido una especie de idea extraña, porque además está un poco mezclada, y es, nosotros tenemos que poner a la gente como estaban antes de venir la promesa,
antes de venir la promesa, estábamos bajo el pecado, incluso los herederos estaban bajo tutor, etcétera, vale. Pero ahora la idea es, nosotros, para explicar bien el Evangelio, tenemos que poner a esa gente como estaban los humanos antes de venir la promesa, antes de venir la fe, antes de venir Cristo. Porque de esa manera, luego recibirán a Cristo. Pero bueno, ¿quién dice eso? Eso es curiosísimo porque es un mecanismo mental que tiene una cierta lógica. Es como aquel que te dice que es lo peor de que te lo digan porque es una media verdad. Oye, tú no puedes hablar de la salvación si no asumes o, lo que es peor, demuestras que se está en condenación. Pues mira qué bien. Eso es un problema real. Oye, que yo le voy a hablar de la salvación a alguien que la necesite, eso es evidente, pero que yo tenga que demostrar que esa persona está condenada, a ver cómo lo hago. Por la ley, sí, pues usa la ley. A ver cómo le dices tú al muerto que está muerto, a ver cómo le demuestras al muerto que está muerto. No hay manera de salvar ni de condenar. Nosotros no tenemos ese poder. Por lo tanto, el Evangelio, cuando ha venido la simiente, tiene una característica que puede ser todo lo chocante que se quiera, pero es el anuncio de que en Cristo está la persona completa y que está en paz con Dios y que eso demuestra que estamos condenados. Pues claro, pero el apóstol Pablo ya lo ha explicado. ¿Cuándo asumí yo que estaba condenado? Pues cuando me salvó el Señor. Mientras que mis ojos no fueron salvos, yo estaba con la ley, pero la ley no me condenaba. Yo no me condené por la ley, yo no estaba condenado por la ley. O sea que alguien podría, ante ese argumento que se suele poner, presentarle a Pablo y decirle, mira, demuéstrale tú a Pablo con la ley, y era un conocedor inmejorable de la ley, de todas sus características, demuéstrale tú que estaba condenado. Pablo mismo te dice que él no lo tuvo eso como una realidad para su existencia. Yo pensaba que vivía, hasta que con la salvación ve la ley de Dios, ve los mandamientos, ve la conducta, ve la ética, y él dice, y esa ley me mató. Esa ley me mató. Asombroso. O sea, lo que se está diciendo claramente es que la palabra, el compromiso, todo lo que ahora se quiere poner para que uno se sienta condenado, a ver, expliquemos el asunto. Nadie se puede sentir condenado si no es salvo. Y esto es una realidad que te destroza todo el argumento de evangelización, pues que te lo destroce. Pero es que tampoco se puede plantear la cuestión de decir, bueno, oye, predicamos, que a veces se dice, y ya digo que eso es verdad en un sentido, pero como lo pongas en otro, no es verdad. Seguramente cualquiera ha podido leer, hay que predicar al Sinaí para luego ofrecer el Calvario. Uno no puede ofrecer el Calvario, más o menos, que esto está bonito, y eso se puede decir, y es correcto en un sentido. El Calvario no se puede ofrecer, la cruz, si no se ha puesto delante el Sinaí, con la ley de Dios. Bueno, nosotros durante un tiempo hacíamos una cosa curiosa en el culto, y es que leíamos la ley de Dios como inicio. Y ya comenté que eso es una media verdad, fijaos. ¿La idea cuál era? Bueno, que veníamos al culto y todos nosotros aparecemos en el culto no por nuestras obras, sino confesando que estamos condenados en nosotros mismos.
¿Y cómo confesamos que estamos condenados en nosotros mismos? Por la ley. Por eso digo que hay una media verdad en eso. Pero cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí, porque eso crea un mecanismo mental que estoy convencido, que al cabo del tiempo es más dañino de lo que parece. Y eso es igual que aquel que te dice, y fijaos que eso parecería tan bonito, a la gente vamos a evangelizarla, sí, pero no como estos insensatos que ofrecen a Cristo como Salvador, pero lo ofrecen así y a la gente no se les ha puesto su condición de pecadores. Por lo tanto, eso es una mala metodología. Primero vamos a enseñarles la ley y cuando se vean condenados por la ley, entonces nosotros le ofrecemos a Cristo. Que no, que eso no cuadra, que eso es lo mismo que decir que hay algo que nosotros podemos organizar. No, nosotros estamos muertos. Y cuando estabais muertos, nos ha dicho el apóstol, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Y esto qué lo ha hecho la ley? ¿Esto qué lo ha hecho el mecanismo mental y lógico de un gran teólogo? No, esto lo ha hecho Dios, porque ha querido. Y a ver, que Él nos puso sepultados en el bautismo con Cristo, ¿y qué hace ahí ese niño? Que todavía quizá no haya salido casi ni del vientre de su madre. ¿Qué hace ahí ese ancianito que no sabe ni dónde vive? ¿Qué hace ahí ese que no sabe ni leer? ¿Qué hace ese ahí que tiene un síndrome de no sé qué? Lo que el Señor ha hecho con ellos. Y ahora son hijos de Dios por la fe en Jesucristo o en Cristo Jesús. Porque la fe en Cristo Jesús no significa que uno tenga 20 años o que haya hecho un curso de lógica para que luego pueda deducir y pueda sacar conclusiones. Eso, la fe en Cristo Jesús es el modo como el Señor nos ha salvado. Y esa es la realidad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ay, pero si es que eso significa que ahí hay un poder que no está en el individuo. Resucitados con Él. Ese es el poder de la resurrección, claro que sí. Ese es el poder del Evangelio. Y esa es nuestra alegría, que ese poder no se ha acortado hoy, por eso podemos seguir anunciándolo y evangelizando, pero con este Evangelio. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es la naturaleza del Evangelio. Y a vosotros, estando muertos en pecados y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y ahora qué hacemos? Perdonándoos todos los pecados. Pues hacemos algo tan normal entre nosotros como es alegrarnos en que no tenemos pecado, porque ya han sido perdonados. Fíjate, qué problema. Ahora, ¿cómo le dices tú a la gente que sea siervo del Señor, que trabajen para el Señor, que se esfuercen? Vamos a ver, que esto sí es una ética diabólica. ¿Quién puede decir que porque se nos diga esto no tenemos ningún motivo para servir al Señor? Curioso, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a esforzar si se nos dice que nuestros pecados han sido perdonados? ¡Qué gran problema! El problema sustancial es, y con esto termino prácticamente hoy, el domingo que viene, pues seguiremos en estas cuestiones. El problema fundamental no es qué hará esas personas si decimos que sus pecados han sido perdonados. Oye, porque una de dos, si estoy en Cristo, mis pecados han sido perdonados. Yo no puedo matar otra vez a Cristo, esto lo dice la carta a los Hebreos. Yo no puedo otra vez poner en la cruz a Cristo.
Eso no se puede hacer. Por lo tanto, mis pecados han sido perdonados. Y si no crees eso, no hay perdón de pecados. Todavía, no hay nada, lo buscarás por otro sitio. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema no es tanto ya qué hará la gente, sino qué hará el templo con sus sacerdotes. No es necesario. No es necesario. Ni templo ni sacerdote. Y este es el revulsivo de la Reforma. En la Reforma protestante, una de las cuestiones que quedó más de manifiesto es que con esta salvación que se anunciaba, ¿vale?, los sacerdotes, los ministros, estaban ahí, tenían que anunciar esta salvación, pero no eran intermediarios. No eran sacerdotes sacramentales. Y esto complicaba la cosa, claro, porque todo el poder eclesiástico del anticristo se basa en un Cristo que necesita el templo y los sacerdotes. Y eso vale para el mundo católico romano y para el mundo evangélico. Cuando te están diciendo, entonces resulta que el Señor, en la muerte de Cristo, ya puso a ese chiquillo y nos ha puesto a nosotros, que hombre, vamos a ver, a nosotros sí, y no es de gratitud saber que en nuestra vida, nuestros padres, etcétera, han sido de una manera o están en una línea de historia y que el Señor en un momento determinado, sin nosotros planteárnoslo siquiera, movió los pasos para encontrarse con nosotros y con nuestros hijos. Oye, eso no es de gratitud, eso es un mal evangelio, hijo. ¿Eso no alegra a los ángeles? Pues sí, que alegra a los ángeles y nos alegra a todos. ¿Y eso qué problema produce? Pues que tú no tienes ningún poder, hijito. Que no tienes poder. Que no vales para la salvación. Que Dios salva como quiere y a quien quiere y no te necesita, fíjate. Luego vendrá el ministro que el Señor ha puesto como un instrumento de edificación. Y ese sí será válido para la Iglesia. Pero aquel que anuncie al Rey, aquel que anuncie al Rey, aquel que diga a Sión, tu Dios reina. Pero no aquel que diga, el Rey, bueno, está ahí, pero cuidado, tú tienes esto y esto y esto, que si no el Rey se queda ahí solo. Ese no es enviado. Ese es un falso profeta de los que ya en la antigüedad hubo, o un falso maestro como los que hay ahora, dice el Nuevo Testamento. Entonces el problema, y termino, el problema de este evangelio que dice, cuando estabais muertos, Él os dio vida y Él os colocó con Cristo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora sé que estaba muerto en mis pecados, solo cuando mis pecados han sido perdonados. Y no puedo tener las dos cosas separadas. Habrá un momento en que sí estará eso separado, es decir, ya en el último día, en el juicio, en la historia final, cuando tendrán que reconocer y doblar su rodilla delante del Señor que su condenación es justa y que sus pecados están ahí. Eso sí, eso es una realidad posterior. En el presente, yo conozco que estoy muerto en mis pecados cuando tengo la vida de Cristo. Y no hay mecanismo mental previo, aún por el mayor y mejor de los maestros, para convencer a un muerto que está muerto. Sencillamente, eso lo hace el Espíritu y eso es obra de Dios. Y punto. Y no hay ningún problema para el que tiene que ser salvo. A ver qué problema tiene ese chiquillo para que el Señor lo salve. Él no tiene problema, el Señor lo salva y lo hace suyo. Y ahora tenemos esta condición extraordinaria. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que reitero, es la realidad de la salvación.
¿Qué problema tiene ese chiquillo? Ninguno. No te preocupes. El Señor los va a sacar. Ni uno se perderá. Ese es el triunfo del Evangelio y ese es el triunfo de la predicación. Ni uno se perderá. Ellos no tienen ningún problema. Ni uno. Aunque sea entre paréntesis, tengo que mencionar algo de un papa importante, de los primeros, de los que le da un cierto prestigio al papado, porque es verdad que este fulanito organizó muy bien a la ciudad de Roma, Gregorio, el Magno, Gregorio el Grande, y es verdad que fue un gran administrador, y este fulanito hizo unas cosas extraordinarias. Había sido antes administrador, por cierto, ¿no?, en el imperio, y él tenía unos mecanismos de administración muy buenos, y eso lo aplicó a Roma, y Roma lo recibió muy valiosamente, y le tenía gratitud la ciudad de Roma, porque este fulanito, oye, organizó aquello muy bien, como organización administrativa, digamos, civil, pero él mezclándolo con el método religioso. Y este hombre escribió algunas cuestiones que luego durante la Edad Media, oye, eran casi el libro obligado de lectura y de reflexión. No digo más porque ahí hubo también algún español, ¿no?, que estuvo ahí al lado de él un poco instándole a que escribiera esas cosas. Pero este hombre, una de las reflexiones suyas, y eso está escrito, curiosas, eso es para otro día, quizá lo hagamos dentro del propio comentario a los Gálatas, sobre el final de los tiempos y tal, porque este buen hombre, uno de los elementos que usaba era el comentario, o usó el comentario a Job, pero sobre todo comentario a Ezequiel, con la idea de que la Iglesia ya había venido, el templo, etc. Pero uno de los datos fundamentales de este hombre, que tenía un mecanismo mental curioso, era un medio monje, luego él no quería estar mucho en la administración, se quejaba de que tenía que administrar, que cuando se ponía como administrador ya no podía ser monje, porque su alma ya se metía en otras cosas del mundo, unas cosas curiosas, pero él, hablando de Ezequiel, menciona el dato relevante de que él, el predicador, los sacerdotes, los monjes, bueno, las ideas que él tuviera, eran los atalayas, porque claro, en Ezequiel tenemos esa expresión del atalaya de Israel. Tú di lo que tengas que decir, y si vienen luego el enemigo y no se han avisado y no se han preparado, ellos serán culpables de su sangre. Pero ay de ti si no dices la verdad, porque entonces el pueblo perecerá, pero tú serás culpado de su sangre. Bueno, pues con ese planteamiento tan profundo para la predicación o para el anuncio del Evangelio, este buen hombre llega a decir: ¿qué tengo yo para ser buen atalaya? ¿Qué tengo yo de mis capacidades y de mis méritos? El dato curioso es, y digo curioso, y por eso lo menciono aquí, este hombre, que no vamos a dudar de su sinceridad, tenía este modelo del atalaya o del sacerdote. Se necesitaba un mérito, una condición, y solo eso hacía posible que se fuera el atalaya adecuado, la condición, el mérito, porque de él dependían cosas. Bueno, pues hoy los que tienen problema con la salvación de la gracia que el Señor trae a los suyos, en realidad tendríamos que decir, ¿qué problema tienen los salvos? Los que han sido salvos, ¿qué problema han tenido? Y claro, ahí habría que reconocer, oye, pues ninguno, mira, hijo, porque estaban muertos y el Señor los salvó. Su problema ya se lo llevó Cristo. Ellos no han tenido ningún problema. Entonces, ¿por qué anuncias tú que esa manera de enseñar la obra de Cristo que nosotros hacemos aquí es problemática o dejaría un problema para las personas? Pues el problema no es de las personas que hayan de ser salvas, que lo van a ser. El problema es tuyo, que con este Evangelio tú ya no eres relevante, que ya no están tus méritos como atalaya como el fundamento de lo que haya de venir.
Esta es la situación. Por lo tanto, cuidado, que ante este evangelio de la gracia así anunciado, podemos recibir luego reproches. Bueno, algunos fácil, te dirán, ¡ay, ese evangelio, esos son los hipercalvinistas! Bueno, ¿qué será eso, no? Como hay nombres tan raros, hipercalvinistas. Bueno, pues apúntalo ahí. El problema para el que ha de nacer de nuevo está en él y en Cristo. Y Cristo lo ha redimido y saldrá para adelante. Porque está revestido de Cristo. Y ya no es ni chico ni grande. Ya no es ni tonto ni listo. Ya no es ni de una nación ni de otra. Ya no es hombre ni mujer. Ya no es judío o gentil. Las cosas que más podían separar, ahora el apóstol te dice, no, ahora son hijos de Dios. ¿Y quién eres tú? Podríamos decir ahora, para poner que hay un problema en esa obra de Dios. Que anunciar esto hoy es problemático, ¿por qué? No, el problema no está en el Evangelio ni en los que han de ser salvos. El problema está en los que quieren incorporar sus méritos. Como Gregorio, el Papa Gregorio, quería incorporar su condición, su capacidad, como una mediación para poder ser luego la gente salva. Eso se sigue haciendo hoy de muchas maneras. Y nosotros, desde el Evangelio de la Gracia, negamos que sea un problema el anuncio del Evangelio de la Gracia para el pecador. El problema es para el que quiere ser fundamental, para el que quiere ser un intermediario. Para eso sí será un problema. Para nosotros los creyentes y para los que han de creer no existe ningún problema. Al contrario, es el medio que Dios ha usado, es la palabra, es la semilla que florece para siempre. Por eso nos alegramos y gozamos en que, estando muertos en nuestros pecados, hemos sido puestos en Cristo Jesús y todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén.